Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ir recibiendo a todos quienes se van conectando. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo me copias? Buenas tardes, ¿se escucha bien, doctor? Muchas gracias, yo también te copio bien. Les daremos un par de segundos a quienes se van conectando ya a la clase del día de hoy para dar inicio a un tema que ya es parte y va a ser parte del ejercicio profesional que culminada su carrera ustedes van a ver. Es un proceso en la vía judicial de regularización de derecho propietario conforme a la ley 247, que dicho sea de paso ha recibido varias modificaciones a lo largo de los años que ya tiene vigencia, que incorpora no solamente en la vía judicial, también en la vía administrativa, algunos pormenores que tienen que ver con la regularización del derecho propietario de bienes inmuebles, pero también tiene que ver con trámites administrativos que se pueden hacer ante derechos reales de manera directa, claro que cumpliendo algunas formalidades para complementar, corregir algunos datos técnicos. Esta ley 247, como les decía, ha recibido algunas modificaciones desde el año que se promulgó y hoy por hoy ha vuelto a cobrar vigencia en el tema de regularizar el derecho propietario. Ese es el tema que el día de hoy vamos a abordar para que ustedes puedan conocer a ciencia cierta cuáles son las actuaciones judiciales que son demandadas por los usuarios, por los clientes, para poder regularizar el derecho propietario de sus bienes, cuando por alguna razón deciden no hacerlo por la vía de la usucapión decenal o quinquenal y deciden hacerlo por la vía de la ley 247. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo nos copias? Javier Caero, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Habla Fernando Arnés. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo nos escuchas? ¿Bien? Perfectamente. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿se escucha ¿Cómo bien? estás, Javier? Buenas tardes. Bien, el día de hoy, como compartíamos con Alejandro, vamos a abordar el tema de la regularización de derecho propietario por la vía judicial, conforme dispone la ley 247, decíamos. A manera de preámbulo, ¿sí? Mientras se van conectando los compañeros, voy a compartir para que conozcamos una última norma que ha modificado la ley 247, que data del 23 de septiembre del 2019. Hay una reglamentación específica también que ha salido el año pasado. Y fíjense que esta ley modificatoria de la 247, porque se la conoce más por ese número. Si ustedes alguna vez han escuchado o van a escuchar comentar a muchas personas sobre la ley 247, seguramente tiene que ver con alguna corrección de datos técnicos sobre el inmueble que está registrado en derechos reales, alguna corrección de datos de identidad que tienen que ver también con el inmueble registrado en derechos reales, con las aclaraciones que les voy a hacer más adelante. Si van a escuchar que por la vía de la ley 247 también se ha podido regularizar el derecho propietario sobre un bien inmueble cumpliendo ciertos requisitos, lógicamente, entonces automáticamente van a pensar que esta norma, la 247, ha sido promulgada con el fin de descargar un poco, aliviar un poco, aminorar la excesiva carga procesal en los juzgados civiles en función a que antes todo trámite de corrección de datos técnicos del inmueble, ejemplo, número de manzano,
ubicación, distrito, subdistrito o finalmente alguna contradicción o dato erróneo en la superficie, en la extensión superficial del inmueble, tenía que hacerse previo juicio, un juicio que se llamaba subinscripción judicial ante un juez en materia civil, ¿ya? Ante un juez en materia civil. Y mediante el juez, el juzgado, se lograba obtener una sentencia que le ordene al registrador de derechos reales proceder con la corrección, modificación, rectificación o complementación de algún dato técnico o de algún dato personal de los propietarios, segundos nombres, algún error de escritura en el apellido o en el nombre, en algunos casos faltaban los apellidos maternos y cosas por el estilo. Es decir, que el propietario tenía que asistir ante un juzgado en materia civil a efectos de que con el procedimiento judicial que se aplicaba antes, reitero, el juez le ordene al registrador de derechos reales proceda a subsanar, a corregir, a complementar esos datos. Eso en parte había generado una carga procesal bastante fuerte en los juzgados civiles y una demora excesiva que perjudicaba a los interesados, porque no solamente era que salía la sentencia, había que hacer notificar a derechos reales esa sentencia, esperar el plazo para ver si alguien se oponía o apelaba. Una vez transcurrido el plazo, tenía que solicitar el interesado un testimonio judicial, incluida la notificación a derechos reales, y el testimonio judicial era inscrito, presentado en derechos reales para que se proceda con lo que el juez había ordenado. Y eso lógicamente pues llevaba su tiempo, a veces excesivo, dependiendo de a cuál de los juzgados en sorteo le había tocado el proceso del interesado y en función a la carga procesal también que ese juzgado tenía con otros procesos judiciales, ¿no? El legislador va pensando coadyuvar la celeridad de estos trámites, descargar un poco la congestión procesal en los juzgados y transformar este trámite, ¿ya? Transformar este trámite a la vía administrativa. En ese sentido, les voy a mostrar previamente lo que establecía la Ley 247 originalmente, ¿ya? Ley 247, para que podamos entender de mejor manera. Ok. Vamos a ver el texto. La Ley 247, por si acaso, chicos, data de del año 2012. Voy a compartir con ustedes. Ahí estamos. Bien. Pueden advertir, ¿cierto? La norma. ¿Se ve, chicos? Sí, doctor. Bien. Fíjense ustedes. La Ley 247 se promulga el 5 de junio del 2012. ¿Qué título lleva? Ley de regulación del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. Desde ya del solo título, ¿sí? Ustedes saben que en el inicio de aplicación de una norma existe a veces confusión en los interesados, incluso en la parte que va a atender estos trámites, pero el título era claro. Solo era para bienes inmuebles en el área urbana, cuyo destino, cuyo fin era vivienda. ¿Qué quiere decir? Lotes baldíos, cuyo destino no era todavía el derecho de vivir, lotes o propiedades que estuvieran fuera del radio urbano, en área rural o agrícola, no ingresaban a esta norma. ¿Ya?
Y es en ese sentido, fíjense que la ley 247 originalmente tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales. ¿Sí? No habla de personas jurídicas. Que se encuentren en posesión pública, continua, pacífica y de buena fe. Esos son requisitos de la posesión. De un bien inmueble destinado a vivienda ubicada dentro del radio urbano o área urbana. Con este objeto fue promulgada la ley 247. ¿Sí? Regularizar el derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe. Es decir, que cumplan los requisitos de la posesión, pero que además el destino de ese inmueble sea vivienda y que se encuentre ubicado dentro del radio urbano. Ahora bien, ¿cuál era la finalidad de esta norma? Regularizar en la vía administrativa. Títulos, fíjense lo que les hablaba, sujetos a corrección relativos a datos de identidad de personas naturales propietarias del inmueble o datos técnicos de un bien inmueble urbano destinado a vivienda. Es la famosa corrección de datos técnicos en su momento y datos de identidad vía ley 247, vía administrativa. Ya no tenía que ir al juzgado, ya no tenía que ir a iniciar un juicio pidiéndole al juez su inscripción de oficio o corrección de datos técnicos en la vía tal. No, le estaba dando poder a autoridad administrativa en esa vía, lógicamente, para poder corregir datos de identidad y datos técnicos del inmueble. Se ha hecho mucho trámite. Apenas fue promulgada esta norma. Era más rápido. Sí había que cumplir formalidades. Por ejemplo, si yo tenía alguna contradicción o los datos técnicos de mi inmueble, llegado el momento, se encontraban desactualizados porque la alcaldía, que es la institución que maneja los datos técnicos de un inmueble, la alcaldía no emite, o los gobiernos municipales, mejor dicho, no emite documento alguno que acredite derecho propietario. ¿Sí? Eso lo hemos dejado claramente establecido. Los gobiernos municipales se ocupan únicamente de la parte técnica, claro, secundado o sustentado por el título de propiedad, ¿no? Pero la alcaldía no emite documentación alguna que tenga valor legal para alegar que uno es propietario. ¿Y por qué digo que se encarga de la parte técnica? Porque se encarga de aprobar planos de lote, de construcción, propiedades horizontales y demás. Porque se encarga de realizar inscripción catastral. Porque se encarga de cobrar los impuestos anuales sobre la propiedad de bienes inmuebles. Porque se encarga de darles una solvencia tributaria, es decir, una certificación impositiva en el hipotético caso que hubieran extraviado los originales de los impuestos que en su momento el propietario pudo cancelar. ¿Cierto? Con la documentación que se sacaba de la alcaldía, ejemplo, mi lote, mi vivienda, tiene un plano de lote conjunto con el manzano, con la urbanización. No tengo un plano de lote individual de mi propiedad. ¿Ante qué instancia o autoridad voy a realizar este trámite? Ante la alcaldía de la zona, ante el municipio de la zona. ¿Cierto? Ellos, previa inspección, previo informe técnico, previo informe legal y todo lo demás, van a proceder con la aprobación del lote de terreno. ¿Cierto? Entonces, también la 247, la ley 247, genera, fíjense, genera adquirir el derecho propietario en la vía judicial
a través de la regularización por parte de personas naturales, poseedoras y poseedores de buena fe de una vivienda que está ubicada dentro del radio urbano y que no cuenten con otra propiedad inmueble. ¿Qué es lo que dispuso en su momento esta norma? ¿Cuál es el proceso que lo hemos revisado en esta materia? Que gracias a la posesión con sus 4 requisitos y de buena fe, se puede plantear para adquirir el derecho propietario. ¿Qué figura hemos visto, chicos? ¿Qué se llama ese instituto jurídico que nos permite adquirir el derecho propietario de un inmueble por haber estado en posesión pacífica, pública, continua e inequívoca durante un determinado tiempo? Usucapión. Muy bien, la usucapión, sea esta decenal o extraordinaria, o sea quinquenal. Cuando esta ley 247 se promulga, fíjense, nos da la opción de hacerlo ante autoridad judicial, pero bajo el nombre de regularización de derecho propietario. Ley 247. Pero teníamos, vamos a hablar desde el origen de la norma, teníamos que cumplir ciertos requisitos que no nos piden en un proceso de usucapión. Primero, solo personas naturales. Segundo, que la vivienda, el inmueble, objeto de regularización de derecho propietario, se encuentre en el radio urbano, es decir, en zona urbana. Que el destino sea vivienda. Y que quien demande la regularización de derecho propietario conforme a la ley 247, no tenía que tener, ni tiene tampoco, porque ahora se mantiene ese requisito, no tenía ni tiene que tener otro inmueble registrado a su nombre, a nivel nacional. A nivel nacional. Porque si tenía otro o más inmuebles registrados a su nombre, no le procedía ni le competía este procedimiento de regularización de derecho propietario para poder sanear la propiedad de un inmueble. ¿Ya? Era y es únicamente para quienes no tienen ningún otro inmueble registrado a su nombre y el bien que van a querer regularizar sea el único. ¿Ok? Entonces, la ley 247 establece que esta vía de la regularización va a ser judicial en parte, porque se plantea ante un juez en materia civil, y administrativo para el registro de las correcciones de datos de identidad o datos técnicos que tengan que ver con el derecho propietario. ¿Cierto? ¿Cuál fue el fin? A la luz de la nueva Constitución Política del Estado, que se conoce como un derecho humano ahora, que toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna, artículo 56, derecho a la propiedad privada, y que además es obligación del Estado garantizar el ejercicio pleno de esos derechos. Entonces, va sustentada esta ley por el respeto a la propiedad privada, derecho humano a una vivienda digna y habitar, celeridad. Uno de los grandes principios que esta ley refuerza con la ley 247 para darle agilidad, para darle celeridad a esos procesos que antes en la vía judicial se volvían tediosos, largos, cansadores y demás. ¿Sí? Entre los principales. Ahora bien, es importante también manejar, esta ley tiene un glosario de definiciones, viene con un glosario de definiciones para hacernos entender que vamos, por ejemplo, a comprender qué significa radio urbano o área urbana. Porción de territorio continuo o discontinuo
con uso de suelo urbano, con la consideración de la tipología de la edificación según niveles de habitabilidad y tomando en cuenta la compatibilidad funcional y ambiental. En español, ¿qué quiere decir? Que se encuentre en cada municipio el inmueble que se pretende regularizar, que se encuentre dentro de la denominada mancha urbana o área urbana, no rural ni agrícola. El uso de suelo tiene que ver que si hace años determinada zona, por decirles la zona de la Maica, considerada una de las más grandes zonas agrícolas en Cochabamba, con producción de lo que aquel entonces se llamaba Cochabamba Granero de Bolivia, ¿cierto? Pero conforme fueron pasando los años, y en función, digamos así, al derecho que tienen las personas a una vivienda, se fueron asentando los mismos propietarios en sus terrenos agrícolas y construyendo viviendas, ¿cierto? Entonces, el área agrícola estaba disminuyendo en cierta proporción y empiezan a gestionar el trámite aquellos años de ampliar el área urbana de Cochabamba, por así decirlo. Justificando que, si bien la ley delimitaba que hasta el barrio Eucaliptus, digamos, estaba extendida el área urbana, pero los propietarios de los terrenos agrícolas aledaños habían construido viviendas, se habían creado juntas vecinales, tenían OTBs, pero no tenían los servicios básicos: alcantarillado, red de alumbrado público, agua potable. ¿Por qué? Porque eran terrenos agrícolas que contaban por usos y costumbres con riego. Entonces van generando los trámites necesarios ante las instancias necesarias para que el radio urbano, la mancha urbana, el área urbana como se conoce, se amplíe y se apruebe. Porque les comento que, para quienes nunca han escuchado, cuando hay una ampliación del área urbana, se llama cambio de uso de suelo. De suelo que era agrícola, voy a cambiar a urbano. Y si es urbano, con seguridad destinado a vivienda. Así se entiende. Aprobado por el Senado, homologado por el Consejo y todo lo demás. Es un trámite, ¿cierto? Cuando aquello ocurre y hay zonas que ingresan al área urbana y dejan de ser rural o agrícolas, los gobiernos municipales, chicos, tienen que dotar los servicios básicos: alcantarillado, agua potable, recojo de basura, alumbrado público y demás. Así sea teóricamente, así se entiende, ¿no? Después habló del área de riesgo, lógicamente área de peligro para la vida humana, área sujeta a revisión cuando hay un asentamiento humano, cuando hay, está sujeta a todavía una revisión y verificación de si hay condiciones técnicas, legales, sociales para regularizar. Están los asentamientos humanos irregulares, que los conocemos más como avasalladores, asentamientos humanos a regularizar previo análisis técnico legal, bien inmueble urbano, aquel terreno, construcción, vivienda que se encuentra dentro del radio urbano, la buena fe atribuida al poseedor, ¿cierto? Atribuido al poseedor, las correcciones e inscripciones técnicas, ¿sí? Las correcciones, las modificaciones, complementaciones, aclaraciones que se van a hacer, por ejemplo, en el tema de la superficie, la ubicación, dirección, colindancias, frente, fondo, absolutamente todo. Y así va desarrollando un glosario de términos para poder entender, ¿ya? Y fíjense, establece un procedimiento para ver el tema de los procesos de regularización y lo cita a los gobiernos autónomos municipales, es decir, a las alcaldías municipales. ¿Qué dice? Que las alcaldías municipales o los gobiernos autónomos municipales, como ahora se denominan, para fines de regularizar el derecho propietario que se aplica a la presente ley,
deberán delimitar sus áreas o radios urbanos en un plazo no mayor a 1 año. Esta ley les ordenaba a los gobiernos municipales a tener un mapa exacto hasta dónde era su zona urbana y de ahí conocer cuál era área agrícola. Y les da 1 año a los gobiernos municipales para poder hacer los trámites necesarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder después iniciar el proceso judicial de regularización de derecho propietario, que no es otra cosa que hablar de un proceso de usucapión chiquitito, sumarísimo, en relación al proceso ordinario que hemos visto, al Instituto Jurídico de la Usucapión. Regularizar derecho propietario bajo la ley 247 es demandar una usucapión cortita, con ciertos requisitos específicos que si no se cumplen, no va el procedimiento de la regularización y les mandan a hacer el proceso ordinario judicial de usucapión, para que me entiendan. Lo novedoso de esta norma, como les estaba diciendo, establece que en la vía administrativa, ya no en la vía judicial, se podían y se pueden corregir datos de identidad de los propietarios de ese inmueble inscrito en derechos reales, pero también corregir datos técnicos de su inmueble que estuvieran registrados de manera incompleta, desactualizada, habría que rectificar o cosa por el estilo. ¿Qué disponía esta norma? Fíjense, los registradores de derechos reales a petición del interesado o de la parte, como dice, deberán regularizar en el distrito judicial, es decir, donde se encuentra su inmueble, ¿no? Respectivo los trámites de inscripción de derecho propietario en lo que corresponda a correcciones de identidad, también conocido como datos de identidad. ¿Qué disponía? Porque ahora ha sido modificado, por eso estoy yendo con el origen. Y esto les va a servir muchísimo en el ejercicio profesional y en las demás materias, derecho procesal, forenses y demás. ¿Qué disponía la 247 del año 2012 en relación a los datos de identidad? Primero, que podía hacerse en la vía administrativa, ya no en la vía judicial, corrección de datos, ¿no? La regularización del derecho propietario se lo hace en la vía judicial, pero vamos a ver cuáles son las diferencias con una usucapión ordinaria. Datos de identidad. Las correcciones de datos de identidad procederán mediante subinscripción de una escritura pública de rectificación unilateral con respaldo de un certificado o resolución administrativa del Servicio General de Identificación Personal, conocida como SEGIP por nosotros. En español, cuando ustedes quieran corregir sus datos de identidad, así nos decía la norma, deben elaborar o deben realizar el trámite mediante la subinscripción de una escritura pública, pidiendo que se rectifique los datos que de forma errónea o incompleta se hubieran consignado en el registro de derechos reales, en el folio real. Pero, ¿qué necesitábamos y qué necesitamos? Necesitábamos sacar una certificación de nuestra cédula de identidad del SEGIP. Ustedes, abogados, elaborar una minuta de, fíjense el cursor, de rectificación unilateral de datos de identidad, así se llama la minuta de rectificación unilateral o minuta de corrección unilateral de corrección de datos de identidad. Dirigida a uno mismo, porque es una corrección unilateral, es decir, uno mismo lo hace. ¿Qué debía consignarse? ¿Qué debe consignarse en esa minuta, en ese documento unilateral de corrección de datos de identidad? Debe consignarse
¿Qué datos desean complementar o qué datos desean corregir? ¿Sí? Mi nombre es Freddy y según mi cédula de identidad y mi certificado de bautismo, Freddy, mi nombre Freddy se escribe con doble D. Pero por una omisión o error involuntario, se ha consignado en derechos reales Freddy con solamente una D. Saco mi certificación de cédula de identidad del CEGIP, hago hacer o elaborarán ustedes la minuta en la que expliquen qué es lo que quieren que se corrija, se complemente o se subsane. Llevan al notario la minuta más la certificación original emitida por el CEGIP y el notario va a protocolizar esa minuta de rectificación unilateral o corrección unilateral de datos de identidad y les va a entregar una escritura pública, un testimonio. ¿Ya? Les va a entregar un testimonio. Ese testimonio va a ser inscrito, va a ser ingresado en derechos reales. Y como en ese testimonio están yendo las aclaraciones, correcciones que quieren que se haga, derechos reales va a corregir tal cual está en la certificación del CEGIP. Es más, no solamente se va a ocupar de ponerle una D más a mi nombre de Freddy, sino que va a complementar todos los demás datos de identidad que la certificación de nuestra cédula de identidad contiene, como nombres completos, fecha de nacimiento, número de carnet, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio. ¿Sí? Eso es tal cual la certificación. Entonces, ese trámite, chicos, según esta ley 247, ya no era necesario hacerlo ante el juez como se hacía antes, sino con eso, esa escritura pública, notaría y todo se presentaba directo a derechos reales. Por eso se conoce que en la vía administrativa se puede corregir datos de identidad y datos técnicos del inmueble. Ahora bien, ¿en qué consisten las correcciones de datos técnicos? Datos técnicos. Cuando haya algún error, alguna omisión, alguna contradicción en la extensión superficial, como les dije, en la ubicación del inmueble, ¿no? No había sido calle Cerrucho, había sido calle Cerrudo. No había sido número 500, había sido número 300. No había sido zona Alalay, había sido zona Zarco. ¿Se dan cuenta? Cuando hay error en las colindancias, es decir, erróneamente se ha consignado mis límites al norte, al sur, al este o al oeste. Hay una discrepancia en el número de manzano. En mi folio real dice manzana número 076. Y en la certificación de datos técnicos que me ha proporcionado la alcaldía municipal, dice manzana actual 57. Es decir, hay contradicción en el dato que consigna el folio real de mi derecho propietario y el dato que refleja la alcaldía mediante una certificación de datos técnicos. El procedimiento es el mismo que se hace para los datos de identidad o que se hacía. Se saca, y se sigue haciendo actualmente, una certificación de datos técnicos de la alcaldía. La alcaldía va a emitir, siempre en base a la ley 247, van a ver en algún momento, la alcaldía va a emitir ante esa solicitud que se presenta con cierta documentación, una certificación de datos técnicos actualizados. Desde el código catastral, ubicación, calle, entre qué calles, número actual de manzana, número de distrito, subdistrito, predio, cuál es la extensión superficial aprobada y registrada en la alcaldía, cuáles son las colindancias o límites en la actualidad.
Y de la misma forma que el primer trámite de datos de identidad, se elabora una minuta de corrección o complementación unilateral de datos técnicos. Y la certificación que la alcaldía municipal emite, en original, se va con el notario o la notaria. Se protocoliza y al interesado se le entrega una escritura pública. Y de la misma forma que en el primer caso, esta escritura pública se debe inscribir en Derechos Reales, que una vez ingresada, Derechos Reales va a complementar o va a corregir todos los datos que hay en su registro con los datos actualizados en la certificación emitida por la alcaldía. ¿Sí? Lo que antes se hacía, corrección de nombres, apellidos, fechas, datos técnicos del inmueble en la vía judicial, se hace ahora en la vía administrativa, por cumplir el principio de celeridad. ¿Ya? Lo más rápido posible. Y desde el 2012 a la fecha, chicos, les comento, se han hecho N trámites. N trámites. Por eso es tan mentada y tan hablada esta ley 247. Muy bien, ese en el aspecto, o eso en el aspecto administrativo. ¿Cierto? Pero la ley 247 empieza hablando de la regularización de derecho propietario en la vía judicial. Y fíjense, el artículo 8, competencia jurisdiccional, decía: los jueces públicos en materia civil y comercial tienen, además de las competencias jurisdiccionales otorgadas por la Ley de Organización Judicial, la de conocer y resolver en primera instancia las acciones judiciales individuales que tengan que ver con la regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles ubicados en el radio urbano. ¿Sí? Habilitaba entonces en la vía judicial regularizar el derecho propietario, que en otras palabras les había dicho, era una especie de usucapión chiquitita, ¿no? Chiquitita. Ahora, fíjense, este artículo ha sido modificado por el párrafo 2 del artículo 2 de la ley 803, el 2016, ley de modificaciones a la ley 247. Ha sido modificado por el párrafo 2, artículo 2 de la ley 803 del 9 de mayo del 2016. Lo propio, ley de modificaciones a la ley 247. Y lo ha modificado con respecto al artículo 9. Están legitimados, fíjense, y esto es quienes pueden hacer la regularización del derecho propietario mediante la ley 247 modificada por otras normas. Están legitimadas y legitimados para accionar procesos judiciales en el marco de la presente ley, fíjense, los poseedores o poseedoras beneficiarias y o poseedores beneficiarios conforme a los siguientes plazos. Ahí le faltaba y condiciones. En los municipios que iniciaron el trámite de homologación de su área o radio urbano, para activar su legitimación se otorga el plazo de 3 años, computables a partir de la emisión de la resolución ministerial de homologación del área urbana por el Ministerio de Autonomías. Las alcaldías, a partir de la promulgación de esta norma y sus modificaciones, tenían la obligación de homologar hasta dónde había crecido su mancha o radio urbano. ¿Sí? Hasta dónde había abarcado. Tenían que hacer un mapa, si quieren entender, hasta dónde era su área urbana. En los municipios que cuenten con radio o área urbana aprobada mediante resolución suprema o ley anterior al 5 de junio del 2012, es decir, anterior a la ley 247, para activar su legitimación activa se otorga el plazo de 3 años a partir de la promulgación de la presente ley. Pero para aquellos municipios que ya hubieran tenido homologada su área urbana mediante resolución suprema, ¿no?
la regularización de derecho propietario, ¿sí?, se activaba en el plazo de 3 meses de haberse publicado la presente ley. Y para aquellos municipios que ni siquiera habían iniciado el trámite de homologación del radio o área urbana en el marco de la ley 247, ¿cierto?, debían, para legitimar su derecho, 2 años para empezar a realizar el trámite de homologación. ¿Sí? Entonces, esta ley va regulando, va condicionando más o menos qué requisitos debían presentarse para acogerse a esta ley y aminorar el tiempo de juicio en relación a un proceso ordinario de usucapión. Vamos a hacer algo, chicos. Se nos está acabando el tiempo. Denme 2 segundos y les paso el nuevo link, ¿ok?